Sí, ya me dio frío, es tarde y aún continúo grabando videos. Me imagino a ustedes viéndolos. ¿A qué hora? ¿En qué lugar? Dios mío. Ya vamos a continuar con la guía número 5 de la clase del día martes 11 de mayo, ¿ya? Así que, bueno, ya habíamos estado viendo lo relacionado con em, algunas consideraciones para poder trabajar la oralidad en aula con nuestros estudiantes y lo que nos contaba Burns sobre eh, cómo y por qué, ¿ya? Ahora vamos a analizar un poquito lo que nos cuenta Cecilia Bruchat, una investigadora chilena, sobre las competencias comunicativas para una interacción de calidad, ¿ya? Dice que tenemos que aprender a desarrollar cuatro actitudes. Aprender a escuchar, donde la persona o el niño aprende a escuchar para comprender y existen distintos tipos de escucha. El que dirige la atención para analizar lo escuchado, para luego comprender, el apreciativo, que es por placer, por recreación, como la música, o el marginal, que es cuando le damos atención a un elemento específico dentro de muchos sonidos, hay mucho ruido, y le damos atención a un sonido en particular. También el otro tipo de escucha, o sea, perdón, el otro tipo de relacionado con la escucha, pero de herramienta o de habilidad, es el aprender a tomar la palabra. Y esto tiene relación, evidentemente, como estamos hablando de interacciones de calidad, es relacionados con los turnos. Bueno, esto también habla de los turnos, ¿no? Pero este tiene relación principalmente con el clima de aula. ¿Ya? Y cómo vamos a tratar la autoestima de nuestros estudiantes para que ellos se puedan sentirse, como dice ahí, invitados a tomar la palabra, no se cohíban, ¿ya? Donde también les damos espacio para que ellos puedan participar en interacciones, donde puedan escuchar a los otros y se sientan en confianza de hablar, ¿ya? Sobre todo relacionado con lo que acabamos de comentar hace un momento, que tiene relación con el punto 3, que es aprender a respetar los turnos de la conversación, cuando no los interrumpen y cuando ellos terminan de hablar y luego el otro habla, ¿cierto? Por ejemplo, que los podemos identificar cuando vemos el tono de la voz, los gestos. Hay personas que marcan mucho eso y nosotros debemos enseñarles a marcar eso para que no interrumpan, para que no estén atropellando al otro con su opinión, que sí es válida y que sí la tienen que dar, pero tienen que esperar su turno, ¿ya? Muchas veces algunos no saben marcar esto con el tono, con la mirada, con un gesto, y a veces le tenemos que preguntar, disculpa, ¿terminaste? Ah, ya, porque yo también quiero hablar. Eh, a veces no ha terminado, ah, ya, perdón, continúa. Y podemos continuar en esta interacción. Respetar turnos significa, por ejemplo, levantar la mano, esperar. Lo que decíamos, no por levantar la mano significa que usted puede hablar. Usar el tiempo apropiadamente y ser pertinentes en ese uso, no hablar media hora y que el resto no tenga la oportunidad de hablar. Em, Cuando nosotros desarrollamos en nuestros estudiantes esta capacidad de conversar, al desarrollar estas habilidades, permitimos que ellos formen este hábito, porque van a aprender a escuchar, van a aprender a escuchar, van a entender qué es lo que opina el otro y van a valorar lo que opina. Vamos a ayudar a desarrollar vocabulario, profundizar temáticas distintas, vamos a estimular sus capacidades, ¿ya? Y los vamos a guiar para que descubran respuestas a ciertas situaciones que les están pasando o que les estamos comentando. Y el último punto es aprender a adaptar el discurso a la situación comunicativa. Y esto ya lo habíamos comentado, tiene relación con entender cuál es la intención comunicativa, cuál es la característica del contexto en el cual se está sucediendo esta interacción y escoger un registro de habla, que puede ser formal, no sé. Yo les puse aquí estos niveles, pero pueden haber otras clasificaciones, así que, y en eso vamos a profundizar un poquito más adelante, ¿ya? Entonces, adaptar el discurso a la situación comunicativa es súper importante, ¿ya? Porque yo puedo manejar los distintos niveles y registros de habla, pero si los ocupo en situaciones comunicativas que no corresponden, ahí puedo generar conflictos incluso con mi interlocutor, ¿ya? Recuerden que esto es interacción. Y ojo, que también nosotros tenemos códigos lingüísticos que también son muy culturales.
Ya tenemos los códigos no verbales y los códigos paralingüísticos. Ya tenemos en los no verbales tenemos los gestos, por ejemplo, los kinésicos, los gestos, los movimientos del cuerpo, los brazos, el movimiento que hacemos para... ¿Se acuerdan que les comentaba de esta niñita italiana que ella hablaba y hacía, así no se le entendía mucho lo que hablaba, pero con los gestos ella demostraba todo lo que quería expresar? eh, los proxémicos que tienen relación con la proximidad entre los interlocutores. Hay culturas donde nos acercamos mucho para hablarnos, nos podemos hasta tocar, pero hay otras culturas donde hay que mantener la distancia con el otro. Ya, si no parece como una invasión a la privacidad y eso puede ser hasta grosero, puede ser mal visto, ¿ya? Y los pronémicos que tienen relación con el tiempo de locución. ¿Se han fijado que hay gente que habla tanto que hace videos eternos? Ya. Hay gente que habla mucho que tampoco es tan pertinente para la situación comunicativa, lo habíamos visto un poquito antes. También tenemos los códigos paralingüísticos que tienen relación con, por ejemplo, el timbre de voz. Esto tiene relación mucho con la voz, el ritmo, el timbre, el volumen, la intensidad, la entonación, ¿ya? Y esos códigos también tienen relación con la cultura, todos tienen relación con la cultura. En la cultura oriental se trabajan de una manera, en la cultura latinoamericana de otra manera, en la centroamericana de otra manera, los norteamericanos también, en Norteamérica me refiero a Canadá, Estados Unidos, también se expresan con estos códigos de otras maneras. Ya tienen relación mucho con la cultura, por eso es que debemos ser muy conscientes de eso al momento de comunicarnos con personas de otras culturas, para no juzgarlos o también ser juzgados porque podemos ser invasivos o poco cercanos, dependiendo de las características de ellos, ¿no? Entonces es importante que conozcamos estos registros, que seamos conscientes de cómo son las características para poder em, interactuar de manera apropiada y amable para el otro, sobre todo cuando estamos hablando de otras culturas, ¿ya? Ojo, se usan al mismo tiempo, por lo general estamos hablando, pero también nos estamos moviendo, ¿ya? Y se mantienen en la escritura y en la oralidad, porque en la escritura, por ejemplo, esto se regula a través de los signos de puntuación. Cuando hablamos muy fuerte puede estar entre signos de exclamación. Las comas cada vez que para, que dice esto, y después esto, también eso se evidencia en los signos de puntuación, ¿ya? Y por lo general estos otros puntos se relacionan acá, pero puede ser incluso a través de un narrador, de cómo se narran, de cómo se entiende cuando alguien está diciendo, y la persona oriental actuaba así, nosotros decimos, mira, qué extraño. No, no es extraño, tiene relación con su cultura, ¿ya? Me gustaría que viéramos esto, porque ya lo hemos visto antes. Se los comentaba en clases que tiene relación mucho con la estrategia ILEM de enseñanza de la literacia inicial. Bueno, cuando el profesor se presenta como modelo de experto en algo y luego le va enseñando a sus estudiantes a hacerlo y por último los deja hacerlo solos. Ya por eso es una entrega gradual de responsabilidad, porque el profesor primero modela, explica, demuestra, piensa en voz alta, le cuenta a los niños lo que está haciendo. Luego hace una práctica guiada donde enseña explícitamente a hacerlo y a veces practican con él. Ya. Después hace una práctica colaborativa donde los niños colaborativamente trabajan, incluso pueden trabajar en grupos y solamente van recibiendo ayuda, correcciones u orientaciones de parte del profesor. Y por último, ya en la práctica independiente, los niños practican todo por su cuenta y solamente reciben comentarios de parte del profesor. Por lo tanto, estamos generando una relación que va desde la dependencia hasta la total independencia de estas actividades. Ojo, esto no se desarrolla en una sola clase, no se desarrolla con una sola vez que hagan las actividades o dos veces. Pueden estar una o dos clases acá y 4, 5, 6 clases acá. Por lo tanto, es importante que seleccionen las actividades que quieren realizar para trabajar el lenguaje oral, que también se puede trabajar en otras asignaturas, por ejemplo, en educación física o en música. También se puede trabajar lentamente el que vayan desarrollando una relación de dependencia, de mirar, de observar, de preguntar, para luego hacerlo ellos solos, ¿ya?
y necesitamos eso, necesitamos tiempo, necesitamos la estructura, el ritmo, la supervisión constante del profesor. Por eso que no es como de que a la primera les vaya a salir, ¿ya? Y por eso que también necesitan que evaluar bien la actividad que van a hacer para poder ir diciendo, sabes que sí, esto es lo que yo necesito seguir desarrollando en ellos, ¿ya? Y por último, vamos a terminar con esto de cómo se hace la evaluación en la comunicación oral. Ya y la podemos hacer a partir de considerando varios puntos, no solamente de una forma. Hablábamos de que los instrumentos de evaluación pueden ser muy variados, pero qué vamos a evaluar ahí? ¿Qué criterios de evaluación vamos a tener? Así como yo las pautas de evaluación que les presento de los talleres, hay hartos criterios o indicadores. Bueno, esos criterios e indicadores después ustedes los tienen que seleccionar también para sus clases. Entonces, yo sé que todavía no ven la asignatura de evaluación, pero sí es bueno que vayan teniendo ciertas ideas sobre cómo se evalúa la oralidad, ¿ya? Por ejemplo, en cómo manejan las funciones del lenguaje o los distintos componentes fonológicos, semánticos, sintácticos y pragmáticos. Esto lo vimos en la parte de los componentes del lenguaje. Si necesitan repasarlos, van y los revisan allá. Bueno, y cómo relacionan, por ejemplo, el significado y los tipos de discurso. ¿Cuándo o cómo? En situaciones espontáneas e intencionadas. ¿Cuáles son estas situaciones espontáneas? Ciertas conversaciones informales donde podemos ver cómo se manejan con vocabulario, con las muletillas, cómo se relacionan en la interacción, a través de preguntas cuando nos responden y tratan de explicarse, o a través de la comprensión del habla de otros cuando comprenden o no lo que los otros les dijeron. Estas situaciones intencionadas son actividades más estructuradas, como las dramatizaciones creativas o los grupos de discusión o los círculos literarios, ¿ya? Donde hay una pauta, donde hay que seguir ciertos pasos, una estructura y luego ellos pueden eh, ser evaluados también, pero evidentemente lo más importante es que la participación de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque en base a la evaluación auténtica podemos hacer una evaluación en base a las observaciones directas, o sea, lo que nosotros observamos, no a través de una prueba. Me refiero a lo que nosotros observamos, por ejemplo, a través de una lista de cotejos, de un registro, de una rúbrica. Según el tipo de discurso, o sea, cómo se adecuan a la situación comunicativa y qué discursos seleccionan, y según el registro de habla, que también tiene relación con la situación, pero además con el contexto en el cual se desarrolla esta comunicación y cuál es el registro que ellos seleccionan para poder comunicarse, un registro oculto, un registro informal, cuál es el contexto. Podemos hacer uno de estos y seleccionar todo esto y seleccionar tal intención, tal situación, tal discurso, tal registro. ¿Ya? Ya chiquillos, espero que con esto les haya quedado un poco más claro lo que vimos el día martes 11 para que puedan estudiar para la prueba de esta que sería la prueba 1, que recuerden que es individual. Todavía nos queda de esta guía, nos queda como la mitad. Entonces, ánimo y valor, que jamás se ha arriado nuestra bandera y esta no será la ocasión de hacerlo. Así que vamos chiquillos, harto ánimo, anoten las preguntas que tienen, ¿ya? Y cuando tengamos la clase de repaso, ahí cuando estemos repasando a grandes rasgos todo esto, ustedes con sus preguntas. Siempre es interesante responder sus preguntas porque tal vez usted hace la pregunta y el compañerito tenía la misma pregunta pero no se atrevía a hacerlo. Tal vez esta cuestión de la interacción y del diálogo en Zoom es un poco más complejo y no es tan fluido como debiera ser y no estamos tan acostumbrados. Entonces, si usted tiene una pregunta, hágala, porque tal vez no solo la está aclarando usted, sino también la está aclarando para otra persona. ¿Ya? Eso, chiquillos, que estén muy bien. Nos vemos en el siguiente video y estudien.